Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. La palabra que me ha dado el Señor para poder compartir con ustedes el día de hoy está escrita en el libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículo del 5 al 11. Para dar inicio le pedimos como siempre al Espíritu Santo de Dios que nos guíe a través de su palabra y nos revele de sus misterios. En el nombre de Jesús, amén. Escrito está: los caldeos castigarán a Judá. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella tendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Amén. Habacuc, cuyo nombre significa abrazar, era un ciudadano prominente y muy respetado en Jerusalén. Él profetizó después de la caída de Nínive en el año 612 a.C., antes de la primera invasión de Judá por Babilonia, en agosto del 605 a.C. Era un tiempo de dolor nacional para Judá. Recordemos que Israel se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era Judá y el reino del norte era Israel. Y este es un profeta de esos tiempos. Habacuc, el libro, tiene 3 capítulos, 56 versículos y es uno de los libros de los profetas menores del Antiguo Testamento. A diferencia de otros libros proféticos, este es un libro, el autor se dirige al pueblo de Judá. Más bien se lee como una conversación o una serie de preguntas y respuestas que él le hace a Dios. Fue escrito entre el año 640 y 609, un tiempo de turbulencia donde la historia de Judá, ellos adoraban dioses ajenos, no adoraban únicamente a Dios, y era casi indistinguible de otras naciones porque en ese tiempo se volvieron pueblos paganos. Habacuc es la historia de un hombre que, al igual que Job, mira la violencia y las injusticias que ocurren alrededor y se pregunta y le pregunta a Dios en el versículo del capítulo 1, en el versículo 2, escrito está lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Él le hace preguntas a Dios porque en aquel tiempo el pueblo de Israel, Judá, iba a ser invadido por los caldeos, que era parte del pueblo de Babilonia. Ya ellos habían peleado contra los asirios y habían conquistado esas ciudades, y él se cuestionaba eso, y eso era lo que le preguntaba a Dios. En este punto de la historia de Israel, la nación estaba dividida, y en Judá, el reino del sur, la ley había sido rechazada, es la ley de Dios, o ignorada por completo, particularmente por sus líderes. Judá también había sido influenciada excesivamente por otras naciones paganas. Lamentablemente, cuando los líderes de una nación dejan a un lado a Dios, toda la nación cae en desorden social. Gobernantes se vuelven corruptos y la gente responde a las injusticias en su vida con más violencia. Al observar el triste estado de su pueblo, Habacuc lucha con la relación que Dios tiene para con ellos. Habacuc, en su lamentación, es una oración en la cual el profeta le reclama a Dios por permitir que los pecados de su nación, inmoralidad, injusticia, idolatría, quedaran sin castigo, como lo dice en el capítulo 1, versículo 4,
por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuando el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Le habla de la injusticia que ocurría y acontecía en aquel tiempo. Habacuc está afligido porque Dios no ha contestado sus oraciones y no ha respondido con justicia a todas las injusticias que han ocurrido a su alrededor. La ley, de acuerdo a Habacuc, es debilitada y la justicia es torcida. Sin embargo, las oraciones de Habacuc no quedan sin respuesta porque Dios llega a contestarle, pero tal vez no con las noticias que el profeta esperaba. Él dice que ha visto la maldad de Israel, pero también lo llama a mirar a las otras naciones. Los asirios estaban disminuyendo en poder, mientras los caldeos, una etnia particular de los babilonios, crecía. Los asirios eran malos, eran guerreros, ellos les gustaba conquistar otros imperios, eran de mucho poder, pero sin embargo ellos estaban siendo disminuidos por los babilonios. Estos eran incluso más malvados y corruptos que los israelitas, pero Dios afirma que los usaría para castigar a Judá. Dios utilizaba esta circunstancia para él darle un castigo a Judá. Habacuc capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente: porque he aquí yo levanto a los caldeos, que son los babilonios, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Quería darles una lección a Judá por su rebeldía, por su idolatría. Como era de esperar, esta respuesta no anima a Habacuc y nuevamente se acerca a Dios con otro lamento. La pregunta del profeta es una pregunta común de hoy. ¿Cómo puede un Dios santo usar a personas o circunstancias, o en este caso naciones pecaminosas, para cumplir sus propósitos? Habacuc ahora está aún más perplejo y confundido por la respuesta de Dios. Afirma la santidad de Dios. En el versículo 12 escrito está: no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. ¿No? Él afirma ahí la santidad de Dios. Él, en su diálogo para con Dios, reconoce que Dios es todopoderoso, ¿sí? Pero no entendiendo cómo puede usar a una nación como la de los caldeos, quienes adoran ídolos, esclavizaban a otras personas, ¿no? Tratándoles como animales, y destruían otras naciones. Dios podía cambiar esta circunstancia. Habacuc capítulo 1, versículo 14, escrito está lo siguiente: y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. ¿No? Habacuc en todo momento establece un diálogo con Dios. Él hace preguntas y Dios le contesta. ¿Cuál fue la razón principal por la cual él escribe este libro? Mostrar que Dios aún tiene las riendas del mundo a pesar del aparente triunfo del mal. Este libro nos da muestras de que Dios tiene el control de todo, que las cosas pueden pasar delante de Él, pero que Él no puede ignorar las circunstancias, y que Él usa algunas circunstancias para poder mejorar otras, o para poder mejorar conductas. En este caso, la conquista que establecían los caldeos sobre el pueblo de Judá iba a finalmente llegar al propósito que Dios tenía para con ellos, para el cambio que Él quería que hicieran, que Dios no es ajeno a la injusticia, que Él sabe hacer justicia. Todas sus palabras fueron dirigidas a Dios de parte de Habacuc, y todas las respuestas de Él fueron solamente para Habacuc. Esto produjo un diálogo atractivo y esclarecedor a medida que el profeta discutió directamente con Dios temas de injusticia
y de maldad. Mientras que Habacuc escucha las respuestas de Dios, se da cuenta que él realmente está involucrado en los asuntos de la humanidad y siempre actuará con sabiduría y equidad. Dios es el Todopoderoso, Él es un Dios santo, misericordioso y justo. Y Él no iba a dejar de hacerle justicia a Israel. Finalmente Habacuc se da cuenta que Dios sigue actuando finalmente a pesar de que esto no se vea. Él nunca ha abandonado a Israel y ahora tampoco lo haría. Pues bien, este es el hermoso pasaje del libro de Habacuc, como un profeta preocupado por las circunstancias de la realidad en que él vivía, establece un diálogo para con Dios, y él mismo se cuestiona y analiza el carácter de Dios. Finalmente concluye que Dios es un Dios amoroso y misericordioso y que es importante establecer en cada uno de nosotros la fe. Él concluye haciendo una oración en el capítulo 3 y dice lo siguiente, el versículo 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hay frutos, aún falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar, aunque la higuera no florezca. Nos hace entender Habacuc que por su fe nada lo apartaría de los caminos de Dios. Nada lo haría desenfocarse de su fe hacia Dios, hacia el Todopoderoso, hacia aquel Dios que es el que rige toda la humanidad y aquel Dios también sancionador de su pueblo por desviarse hacia la idolatría. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz domingo. Si quieren conocer a Jesucristo y recibirlo en su corazón, los invito a hacer la siguiente oración de fe. Señor Jesús, yo abro mi corazón para que entres en mí y reines con poder y autoridad en mi vida como amo y Señor. Te pido perdón por todos mis pecados, renuncio a Satanás y a sus ángeles negros, y desde hoy, Jesús, te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esta oración de fe, le pido a Dios Padre Todopoderoso que te inscribe del libro de la vida, te selle con su Espíritu Santo y se lleve de ti toda pena, tristeza, angustia, dolor y aún temores. Todo honor y toda gloria le damos únicamente a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estuvo con ustedes la pastora Jennifer Pomar. Muchas gracias.